El narco es glorificado. La narcocultura crece porque vivimos en una sociedad en que los individuos que desean volverse héroes no encuentran cómo serlo. A falta de ser héroes por la educación, la ley, la lucha social, la única ruta, el crimen. El único rincón donde el heroísmo rural y urbano está organizado. Va aquí, pues, la receta infalible para hacer de su hijo un narco, un criminal, alguien sediento de más y más poder. Desde muy temprana edad, rebane sus sentimientos, cuerpo y deseos. Dígale que usted sabe más de él o ella que él o ella. Todo lo que haga, dígale que está mal. Hágalo tan sistemáticamente como pueda. Al tiempo que prepara un ser marcado por la incompletud, agregue machismo, clasismo, racismo y misoginia a su gusto, hasta que crea que un ser se completa rebajando a otros. El ninguneo es el ingrediente clave de este platillo típico. Ya que llega a la pubertad, aumente su autoritarismo familiar, con chantaje emocional o violencia abierta. Mantenga un clima bélico y familiar. Para este momento, ese joven buscará sobresalir a toda costa. Usted y su sociedad impidan que sobresalga por medio de la educación, el amor o el trabajo. Hierva la mezcla con narcocorridos y películas hollywoodenses. Agregue 2 gramos de coca o hornéelo en marihuana o cristal. Se vende sin receta. A fuego lento, déjelo salir a las calles. Ahí encontrará la pandilla, policía, cártel o army más cercano. Entonces tendrá respeto y se vengará de usted y toda esta sociedad. Como postre, hágase la víctima y pregúntese cómo es que hay gente tan desalmada siendo usted tan dulce. Sayak Valencia nació en Tijuana, México, en 1980. Es profesora e investigadora titular en el Colegio de la Frontera Norte, sede Tijuana. Se tituló como doctora europea en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista en la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en conferencias y seminarios sobre capitalismo gordo, transfeminismos, paz y derechos humanos, feminismo chicano, feminismo postcolonial, arte y teoría queer. Además de su labor académica, sobresalen sus acciones performáticas en espacios públicos, donde su cuerpo interviene como soporte artístico, político y centro de múltiples discusiones. Entre sus publicaciones literarias se destacan Adrift Book, 2012, El reverso exacto del texto, 2007, y Jueves Fausto, 2004. Su libro, Capitalismo Gore, fue merecedor del premio Estado Crítico al mejor ensayo por el análisis exhaustivo que realizó en torno a las formas y las estructuras de la violencia en el sistema político, económico y cultural a nivel global. Hola mundo, hola internet, no sé bien dónde estamos, a través de la interfaz, que no sé si es espacio, dispositivo, neoterritorio, capaz es lo único que nos queda. Pero bueno, lo que sí sabemos es que lo hacemos con el afecto puesto en Sudamérica. Así que bueno, hola Sudamérica querida, donde sea que estés. Somos Nico Martínez Y Omar Beretta, y juntos hacemos puto el que lee. este podcast gore que anda circulando ahí por, no sé, por el espacio. Cada vez más multivalente, inventando palabras nomás ya a esta altura, ¿verdad? Es la Ahora pandemia. por internet, grabando en cuatro puntos cardinales distintos, 4 zonas horarias distintas. ¿En qué nodo subatlántico o en un paraíso fiscal o en manos de qué narcos se encontraría el servidor que está grabando este lugar en algún momento, en algún lugar del éter? Foto para la CIA. Haciendo el podcast contra viento, marea y pandemia. Nico, ¿nos contás qué es lo que estamos haciendo?
A mí me da mucho miedo cuando Nico me manda una invitación, porque la última vez me dijo, ¿no querés que hagamos un programa de radio? Y acá vamos, 52 capítulos, viajando por toda Sudamérica. Y el otro día me dice, ¿no querés que leamos Capitalismo Gore en un grupito? Así que bueno, contanos en la que nos metiste. Bueno, la verdad que este libro es un libro que me recomendó mucho Ale Campos, que es uno de los invitados hoy, que es un libro de Sayak Valencia, que es esta autora mexicana que acabo de leer su bio, que propone una interpretación súper específica sobre las formas en las que en Latinoamérica se manifiesta el desarrollo de la cultura neoliberal y en la intervención de la economía en la cultura y en la forma de relacionarnos comunitaria y socialmente. Entonces nos juntamos a leer con Michi, con Ale y con Omar este libro y la verdad que fue muy revelador como a cada párrafo que íbamos leyendo íbamos así como que pudiendo identificar y palpar algunas nociones que más o menos ya habíamos como que masticado cada uno de nosotros o cada uno se iba formando y repentinamente empezamos a tener formas de poder nombrarlas de una manera mucho más propicia. Y nos pasamos un mes leyendo párrafo a párrafo, tipo monjes benedictinos leyendo códices medievales, gracias a la pandemia, porque nos dio una introspección que creo que no hubiéramos tenido con la velocidad de la vida cotidiana. Y se puso tan buena la discusión que dijimos, che, ¿y si lo bajamos a podcast? Así que bueno, acá estamos, haciendo un ensayo de podcast. Nico, ¿nos presentás a Michi y a Ale? Michi Moragas es paraguaya, abogada y feminista. Ale Campos, argentino, politólogo y dicta talleres en espacios populares. Dicho sea de paso, yo quiero dejar nomás en claro que fue la propuesta de Ale este título. Bueno, Ale, me parece que te toca entonces a vos presentar el libro Capitalismo Gore de Sayak Valencia. Bueno, ¿qué tal, chiques? Ya me siento re habitué de este programa. Les cuento por qué ¿no? este término que tenemos de logore, que nos permite pensar, logore es como ese género del cine, que es un tipo de cine de terror, ¿no? Como visceral. Y Sayak Valencia hace el uso de este concepto para ver cómo el capitalismo global y ciertos procesos que suceden a nivel global impactan en nuestra región, específicamente en México, y podríamos extenderlo a otros países, pero bueno, ella sobre todo se centra en México. Y bueno, nos permite ver de alguna forma como esta conjunción entre lo global y lo local, en donde ciertos procesos que se inician en el primer mundo impactan en el tercer mundo o en este caso, sobre todo en México, de una forma distinta, ¿no? A ella le interesa pensar como la especificidad de cómo se está reproduciendo el capitalismo en México y por eso trae, ahora que leíamos esos primeros párrafos que leíamos, ¿no? Tan fragmentarios, esto de los ingredientes, en donde todo es una realidad fragmentaria y metele un poco de película hollywoodense y de esto, del otro. Bueno, ella habla justamente de los fragmentos, ¿no? Es decir, justamente por la presencia del crimen en sociedades como Tijuana, que es una de las que describe, u otras sociedades mexicanas, y cómo está presente la necropolítica, ¿no? Es decir, una política que es una política de muerte, muy marcada por la presencia del crimen organizado en muchos países latinoamericanos. Me voy para Colombia. ¿Viste, loco? No, el negocio está cambiando y tenemos que cambiar con él. Big money on the tribe. Cocaína. Bueno, y lo que hace a la labor de este podcast es cómo bajamos este saber a Sudamérica, ¿no? Cómo nos afecta, y estuvimos este mes charlando sobre cómo los conceptos de capitalismo gore se reflejan en Argentina, en Paraguay, en los países vecinos, en los territorios que conocemos de esta Sudamérica nuestra y su herida colonial. Bueno, yo quiero empezar diciendo que el capitalismo gore es mi relación más larga de cuarentena. O sea, para mí fue súper interesante. Además, genial poder tener el tiempo y el espacio de tener esta conversación, y eso fue mi relación más larga de cuarentena. Y lo otro que me gustó y que me parece que está re bueno compartir es que en realidad lo que hicimos este texto es pensarlo en nuestros contextos más sudaca, digamos, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que me fue muy impresionante es que hay
como mucho de lo que Sayak Valencia habla en el libro, que es absolutamente aplicable, digamos, a Sudamérica, y en el contexto de cómo el capitalismo se está desarrollando, porque tenemos, por ejemplo, entre otras cosas, la idea de que todo lo que tiene que ver con el narcotráfico en México no se parece en nada a nuestros países, y terminamos encontrando en la conversación, por ejemplo, de que hay un montón de similitudes con relación a, por ejemplo, al narcoestado, y Paraguay al narcoestado y Argentina. Entonces, esa para mí es algo que me permitió como ver que hay como muchas más similitudes de las que inicialmente uno se podría imaginar. Algo que nos ayudó a pensar, por lo menos a mí desde el lado de la historia argentina, ¿no? Es que también nosotros vivimos en sociedades ultraviolentas que han sido históricamente ultraviolentas, y como nos dice Ale Campos por ahí en uno de los muchos podcasts en los que ha participado, que esa violencia es estructurante al concepto de Estado y de capitalismo, ¿no? Yo estaba revisando unas notas mías para un podcast anterior y veía, bueno, en Argentina, en 1864 nos fuimos a la guerra de la Tríplice Alianza contra Paraguay a llevar adelante el peor genocidio de la historia de la región. 20 años más tarde hicimos la campaña, entre grandes comillas, al desierto, que fue un gran genocidio de los pueblos originarios, y 20 años más tarde trajimos a la inmigración europea, pero hasta la mitad del siglo XX había campañas militares de la ocupación chaqueña, y iban estos colonos, con ese nombre un poco así, medio que no se nota, que eran verdaderos invasores a ocupar territorio de los indígenas que el ejército iba liberando, ¿no? Y hay algo de la antropóloga argentina Diana Lenton que dice este poder performativo de estereotipos y narrativas para anclar un sentido, cuando se habla de la cruzada civilizatoria, ¿no? De la metáfora del desierto, de una campaña incruenta y civilizatoria que vamos creyendo que venimos de un pasado más o menos lindo, nuestros abuelitos eran inmigrantes que eran industriosos comerciantes, pero en realidad no, vinieron a ocupar tierra saqueada, expoliada, y llevan las manos ensangrentadas, y mi privilegio tiene mucho que ver con eso. Así que una de las cosas que me interesó fue revisar la situación de violencia en la que se ha generado el capitalismo en cada uno de nuestros países. Me parece súper interesante eso, como esa serie de violencias a las que referís, porque de alguna forma cuando nos ponemos a reflexionar sobre el tipo de violencias que hay hoy, también las podemos pensar en línea con todas las violencias que sufrimos históricamente en un continente que ha sido históricamente muy violento, porque podemos pensar que la violencia que hay hoy es la nueva forma que toma toda una nueva maquinaria, que no es nueva, sino que es una especie de reconfiguración de viejas maquinarias, que así como hubo dictaduras, y después, digamos, los relatos gubernamentales marcaron una discontinuidad muy grande con las democracias, ¿no? Como si entre la dictadura y la democracia hubiera habido como una ruptura total. En realidad también, si bien hubo claramente un cambio, también hay una reconfiguración de esa violencia que sufrimos en otra época, que hoy toma otras formas, y que toma formas quizás más vinculadas con el crimen organizado, que también tiene, ¿no? Eso es algo que analiza Sayak, que también tiene su forma de vincularse con el Estado, que ya no es quizás violencia o exclusivamente o desde el monopolio del Estado, pero que sí tiene sus formas de ir vampirizando o metiéndose en el Estado. Bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención es cómo este texto, de cierta manera, nos da como que algunas respuestas para poder entender algunas nociones que más o menos podíamos ya de cierta forma identificar espectralmente, creo yo, dentro de las cosas que se iban manifestando en nuestro cotidiano, ¿verdad? Para eso me gustaría poner el ejemplo de una película paraguaya que se llama Siete Cajas. Entendeme que viene mitad. Son 7 cajas que tenés que cuidar como tu vida. ¿Entendiste, pa? Cuando las cajas vuelvan otra vez a sí mismas, te da la otra mitad. Es básicamente una película sobre un muchacho que trabaja como carretillero en el Mercado 4.
Ese es su trabajo, ¿verdad? Un muchacho bastante pobre que tiene una ilusión de salir en la televisión. El tipo sueña con ser un personaje de televisión, exitoso, famoso, seductor, con mujeres alrededor y con mucho dinero. En la película le ofrecen una cantidad X de dinero si es que transporta 7 cajas de un punto a otro. Él acepta para con ese dinero poder comprar un celular que filme y poder filmarse a él y así eventualmente ver realizado su sueño de salir en la televisión. Él en un punto de la película se da cuenta de qué hay en las cajas y por qué era tan importante que nadie vea lo que había en las cajas. Y vos sabés lo que lleva tu hermano. Y si vos entendiste mal, ¿qué puta lo que enviaste entonces? En las cajas había un cuerpo descuartizado. En la película, el personaje Víctor instantáneamente deja las cajas y sale corriendo hasta que para enfrente a una tienda que hay en el mercado y enfrente a la tienda hay muchas cámaras de seguridad que le filman y él mientras mira en la tienda él puede ver cómo las imágenes que son filmadas se van reproduciendo en la televisión, en las televisiones adentro del local, y eso es como que un momento donde él reflexiona sobre la posibilidad de salir en la tele y vuelve a pensar en esa idealización que él tiene del sujeto televisado. Y ahí como que reflexiona un poco y vuelve de nuevo junto a las cajas y en el punto B cobrar el dinero y poder comprar un celular desde el cual se va a filmar. Acá podemos ver un pibe de 16 años más o menos que en el nombre de conseguir ese artefacto que según él le va a poder disparar a ese lugar o esa plataforma identitaria de sujeto exitoso, con tal de llegar hasta eso o orientarse por lo menos hacia ese lugar, es capaz de simplemente pasar por alto el hecho de que él estaba transportando un cuerpo descuartizado en su carretilla, ¿verdad? A mí lo que me parece súper interesante, y por qué hago la comparación entre esta película y el libro, es como el libro lo que plantea es que hay como que cierta forma en la cual nosotros normalizamos tanto este nivel de violencia porque es nuestra única forma de conseguir y acceder a la satisfacción de ciertos deseos que tenemos, y esos deseos necesariamente responden a esta estructura súper rígida de el hombre exitoso y mujer exitosa, pero en este caso más particularmente del hombre, en el cual el hombre tiene como que ciertos elementos simbólicos súper característicos que son la plata, el auto, las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con la intención de llegar como que a ese objetivo, nosotros somos capaces de simplemente pasar por alto una cantidad de circunstancias que pueden ser consideradas ultra violentas. Y me pongo a pensar yo ahora tengo 28 años y definitivamente desde que tengo 16 conozco amiguitos que se metieron al microtráfico de drogas, todo con una especie de intención de ser medio, de llegar un poco a ser esa figura tan Pablo Escobar, que de cierta forma hubo una especie de glorificación a través de los medios. Yo aquí ando construyendo un imperio. Lo que me parece interesante es cómo verdaderamente se puede palpar, y yo creo que definitivamente casi cualquier paraguayo puede encontrar dentro de su historia reciente algún acontecimiento de personas cercanas que no necesariamente, no es que sean malas personas, simplemente que está tan naturalizado los hechos de corrupción o la necesidad de llegar a los objetivos de satisfacción de los deseos de una manera ilegal, por decirlo así, que está tan interiorizado que nos da como una respuesta súper clara esto de cómo esto termina en lo que Saya Valencia se refiere como capitalismo gore. Sí, la otra cosa que yo creo que es interesante y siguiendo un poco también lo que Nico planteaba, tiene que ver con, digamos, el rol de la pobreza y las personas pobres también en este capitalismo, porque entonces tenemos, y es un poco lo que decía el texto introductorio, tenemos por un lado que la promesa, digamos, de movilidad social y de avanzar en la vida a través de los estudios o de una profesión, etcétera, básicamente en este sistema capitalista no se está verificando. Entonces, eso, entre otras cosas, lleva a muchos chicos y chicas, y yo ahí creo que debería ser como más explícito, que tiene más que también hay un componente de género que lo podemos mirar más adelante, que buscan salir de la pobreza
a través de todo lo que tiene que ver con como esa especie de narco país paralelo que hay en muchos de nuestros países, y al mismo tiempo esos son mecanismos para no solamente salir de la pobreza, sino también para profundizar o por lo menos reafirmar el rol un poco del macho proveedor en una sociedad donde tenemos división sexual del trabajo, por el cual el hombre tiene, para ser macho, tiene que ser el que provee y el que produce, y las mujeres tenemos que cuidar y reproducirnos, básicamente. Entonces, creo que hay es como que el mundo del narcoestado permite un poco las dos cosas, salir de la pobreza por un lado, pero también reforzar la idea del macho proveedor y protector. De chamaquito yo soñaba con tener una glow. Maldito sea el destino porque me la dio. Fueron tantas las cosas que le pedí a Dios, que yo mismo ni creo todo lo que me dio. Y para cerrar el concepto de capitalismo, que a veces nos creemos que el capitalismo es algo que nos trajeron de afuera, ¿no? Con esta universalidad del pensamiento europeo. Es importante tener presente lo que dice Aníbal Quijano, de que el capitalismo sucedió en América. El capitalismo se inventa acá, en nuestros territorios. Estos dos elementos de la clasificación de la población en base al concepto inventado de raza para dar situaciones naturales de inferioridad y superioridad que después se exporta al mundo desde acá, desde nuestros territorios, y la articulación de toda la forma de control del trabajo, de los recursos y de los productos en torno del capital y del mercado mundial. Eso, lamentablemente, la huella, el lugar, la matriz, es acá, es en nuestros territorios. Y que trajo como condición, bueno, dice Quijano, el vasto genocidio de indios, que no fue por violencia ni por enfermedad, sino que fueron usados como mano de obra hasta morir, y la diáspora africana. O sea que este capitalismo gore del que nos habla Valencia sigue siendo colonial, moderno y eurocentrado. Sí, por ahí agregar que está bueno, digamos, creo que había surgido en un momento de nuestras charlas, ¿qué exactamente se refiere? Creo que el término era el posfordismo, ¿no? Hablamos del posfordismo, que es como el proceso económico que surge en el primer mundo, digamos, que es el que va a precipitar un montón de cambios, sobre todo por la precarización, por la deslocalización de un montón de empresas del primer mundo que se van a venir a instalar al tercer mundo, y que está bueno, digamos, es un poco bastante largo desarrollarlo quizás por acá, pero hay un texto muy cortito que si alguien quiere indagar sobre eso está muy piola, que es Postdata sobre las sociedades de control, de Deleuze, en donde se mete un poco, no necesariamente con el término postfordismo, pero sí no lo llama así, pero sí con ese proceso histórico que Sayak Valencia dice, bueno, empieza a analizar esos cambios en el primer mundo y cómo impactan en el tercer mundo o en nuestro continente, digamos. Respecto a lo que decía Nico antes, digamos, cuando Nico hablaba del ejemplo que me gustó mucho, lo de 7 cajas, porque aparte, mientras lo narraba me iba acordando de la película, y también de esta idea de Sayak Valencia súper potente, de la idea del capitalismo como construcción cultural, ¿no? Y hablábamos de cuando ella menciona que se venden armas, lámparas que son armas, ¿no? Como objetos decorativos. Lámparas en donde el pie de la lámpara está hecho con un arma, y que eso es para consumo masivo, digamos. Cuando ella habla de cómo se está estetizando o de cómo se está generando un deseo de ese tipo de consumos, y me parece que vemos en Brasil como algo paradigmático en relación a eso, en las armas como una simbología central del régimen de Bolsonaro, de su gestualidad, y nada, me acordaba, creo que Nico en una de nuestras conversaciones decía, estamos viendo en Brasil claramente, íbamos leyendo Capitalismo Gore y íbamos viendo en Brasil cómo se iba profundizando algo de lo gore. Uno de los primeros temas que nos gustaría abordar también es justamente la forma en la que Sayak Valencia utiliza esta categoría de la que tanto habla, esta categoría que es de Paul Preciado, que es el capitalismo fármaco pornográfico, el que se refiere a toda esta matriz de producción de subjetividad que gira un poco en torno al capitalismo y gira en torno a lo fármaco.
y a todas las formas en las que alteramos muchas veces hormonalmente y consumimos diferentes drogas que tienen como que una forma específica de hacernos percibir en la realidad que muchas veces responde directamente a los factores de poder capitalistas. Ella, justamente, Sayak Valencia lo que hace es poner en tensión la cuestión farmacopornográfica con su propuesta, que es, digamos, la del capitalismo gore, y hace como que unas comparaciones súper interesantes que ajustan más la propuesta de Sayak a nuestra realidad latinoamericana, sudaca y tercermundista, por decirlo de cierta manera, ¿verdad? Ale, ¿nos querés comentar un poquito más sobre esto? Sí, este concepto que decías vos, Nico, de que toma Sayak Valencia sobre lo farmacopornográfico y cómo lo trata de adaptar a México. Hay algo interesante ahí sobre cuál es el rol de las cosas que consumimos, de las sustancias que consumimos, ya sea las sustancias legales, digamos, que se consiguen en cualquier farmacia, como sustancias ilegales, digamos. ¿Cuál es el rol que cumplen esas sustancias en nuestra vida y que organizan y van organizando distintos tipos de mercados? Y ahí hay algo que me parece muy interesante de Paul Preciado, y creo que Sayak Valencia toma, que nos podemos remontar, como me parece, bastante a Foucault y a Deleuze, que es como una concepción bastante molecular de cómo se piensa las cuestiones relativas a la subjetividad. Hay un rol que cumplen estas sustancias, hay ahí un vínculo entre la economía política y lo macropolítico y los procesos económicos, y también la economía subjetiva de cada quien, cómo esas sustancias sirven para determinados procesos productivos, desde para cumplir determinados crímenes que hay que estar o merqueado o hay que estar muy arriba o lo que sea, hasta, bueno, se ve bastante bien, por ejemplo, en una película como El Lobo de Wall Street. Tutski. No, thank you, though. Key to success in this racket is this little baby right here. It's called cocaine. Right. It will keep you sharp between the ears. It'll also help your fingers dial faster. And guess what? That's good for me. Yes, sir. Revolutions. You follow? Revolutions. Keep the clients on the Ferris wheel. And it goes. The park is open 24/7, 365. Every decade, every goddamn century. That's it. Cómo juega la cocaína en todos esos mercados, ¿no? Es decir, una depresión de la economía también es una depresión subjetiva. Y un éxtasis de la economía también requiere de un éxtasis de las sustancias que estamos consumiendo. Me parece que ese hilo, ese vínculo entre la economía política y la economía subjetiva es súper interesante para pensar cómo juega la subjetividad en este capitalismo contemporáneo. Y ahí, Ale, nos quedamos revisando medio ahí anclados en ese párrafo de Capitalismo Gore que dice esto que vos decís, ¿no? Que la economía mundo no funciona sin estas toneladas de esteroides sintéticos, de imágenes pornográficas y de todas las pastillas legales o ilegales. Y Valencia da la lista por ahí, creo que dice Viagra, Speed, Cristal, Prozac, Éxtasis, Popper, heroína, omeprazol, y que esto va trayendo un cambio somático y epistemológico, porque abandonamos las categorías humanistas, los lazos sociales que teníamos, y nos volvemos hedonistas e hiperconsumistas. Y todo esto, igual como nos parecía un poco estadounidense respecto al modelo operativo de producción, lo bajamos un poco y como Paul Preciado ya sabemos que es europeo, rubio, privilegiado, millonario, que su libro vale 1.000 pesos de anagrama, que no está libre, que bueno, a pesar de que lo bancamos, nos pusimos a escuchar algunos talleres de les amigues de Talleres Nómada, que son sudacas y que hablan de todo eso, y les vamos a pasar acá algunas partes que nos ayudaron a pensar. En ese libro, el capítulo que más me importa es el de la farmacopornografía. Es fármaco por las drogas y es pornográfica por la semiótica o por la producción de significado. Por ejemplo, fármaco, ¿cómo?
que ahora la identidad no la tragamos. O sea, si yo quiero ser hombre, me tomo testosterona. Si yo quiero ser mujer, me tomo estrógenos. Si quiero ser más hombre, más mujer, me tomo las hormonas que es esta, ella le llama política snuff. Es una política también de intoxicación, visto desde ella, donde yo tomo el activo y me lo trago. El Viagra, Prozac. Y ella dice, bueno, ¿qué fue primero? ¿La erección o el Viagra? ¿Qué es primero, el Prozac o la depresión? ¿No? ¿Qué es primero, la mujer o el estrógeno? Porque entonces el poder se vuelve micromolecular. Ya Michel Foucault hablaba de la microfísica, que es esto de, bueno, me paro, me levanto, o sea, cómo caminamos en la calle. Hay ciertas posturas. No sé, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, que hasta como me sentaba, ay, putito, ¿no? Porque, bueno, está todo un discurso físico, ¿no? De lo performático. Entonces, esta Beatriz Preciado habla, por un lado, de cómo ingiero todo es el poder micromolecular, y la parte pornográfica es no solamente la pornografía que vemos en internet, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos bombardeados con imágenes constantes donde no importa la calidad, lo que importa es la cantidad de imágenes que puedas absorber, y entonces todo ese vaivén, ella le llama un vaivén de excitación-frustración. Estás excitado por toda la información, y luego te frustras porque no puedes canalizar esa información, ¿no? Estás excitado por la identidad, no sé, los vigoréxicos. Estás excitado así, haciendo pesas, y luego te frustras porque nunca vas a llegar a ese punto. Porque siempre está las imágenes o las estéticas de ser hombre o ser mujer, ser gay. El mundo gay está plagado de vigorexia y de anorexia y de toda una suerte de males que antes se pensaban solamente femeninos, ¿no? Y que, bueno, por eso esta asociación, porque lo gay se centra ahora principalmente en la estética, y eso es una pornografía. No tiene que ser la pornografía del coito tal cual, sino sin esta repetición de imágenes así, flashes constantes. Entonces, son ininterrumpidos. Ahora tenemos las 24 horas del día. Tiene que ver con esto de la excitación o la cooperación masturbatoria, que todo es una gran cooperación masturbatoria donde nos estamos excitando y luego de repente y ya, fin, se acabó. Entonces ahora otra vez tenemos que volver con todo el proceso de excitación, frustración, ¿no? Y que es muy actual. Entonces, bueno, Beatriz Preciado ella sirve mucho para entender este mundo actual, ¿no? Este mundo de consumo de imágenes y de sustancias. Y la cafeína, la cannabis, la marihuana, la cocaína, todas esas sustancias que... y esa es mi crítica para el mundo hippie, ¿no? Que, bueno, me tomo ayahuasca y bueno, ya. O sea, estoy más allá del bien y del mal, floto. Y bueno, mis chakras se alinearon, ya, ¿no? O sea, bueno, camino sobre el agua. Pues no, si eres un imbécil, te vas a tomar la ayahuasca, vas a ser un imbécil, pero así fumadísimo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Parece la sustancia misma ya es la iluminación, ya es la flor de loto que se te abre, o sea, y lo que, digamos, y es el consumo de la sustancia que te produce una identidad. Entonces, ¿qué es esa nirvana? ¿La sustancia o yo? ¿Cómo? ¿No? Entonces, pero eso no lo cuestionamos, simplemente es consumir todo esto. ¿Y para qué lo consumo? Tiene esta experiencia así supuestamente trascendental, regresa a su trabajo de oficina. O sea, fue como unas pequeñas vacaciones ayahuasca para poder regresar a la normalidad. Pero ya me limpié, ya veo las cosas diferentes, ya no odio a mi jefe, ya todo está perfecto. Bueno, es eso, es la identidad. Yo nunca cuestioné la identidad de base, simplemente me tomé la sustancia para tener mejor rendimiento. Volvemos a eso es la performatividad. Más que la performatividad, pues es intoxicarte también. Yo ahí lo único que diría súper brevemente es que cuando hablamos también de la farmacopornografía y la identidad, yo creo que en el mercado, el capitalismo, tienen una función muy fuerte dentro de lo que es la construcción de las identidades de las mujeres, por ejemplo. Tanto el tránsito hacia la femineidad, digamos, en el caso de las mujeres trans, como la regulación, digamos, de todo lo que tiene que ver con cuestiones del cuerpo de las mujeres cis. Entonces ahí pensemos, por ejemplo, que tenemos
pastillas que regulan en qué momento menstruamos, en qué momento no, cuándo nos embarazamos, cuándo no. Y bueno, y eso después, llevado al extremo, termina muchas veces en el mercado como, por ejemplo, metadatos a través de aplicaciones de celular que nos ayudan a tener nuestro calendario menstrual, pero que almacenan una información que en grandes cantidades termina estando a disposición del mercado para otra vez vendernos cosas que consumir para seguir reforzando nuestra identidad de, entre comillas, ser mujer. Otro tema también súper importante que encontramos en el libro es esta propuesta de la que ella habla sobre la economía del crimen organizado y que hace como que mucha alusión al tema de la caída de la Unión Soviética y de cómo se generó, como que muchas propuestas historiográficas y sociológicas también hacen como que una especie de resolución de que ya está. Previa a la caída había como que una especie de dicotomía capitalismo-comunismo y posterior a la caída de la Unión Soviética es como que el fracaso de este proyecto soviético de corte stalinista, el Trotsky, y que queda como que el capitalismo como la única alternativa, la alternativa que sobrevive, que se mantiene y que es la única capaz de ofrecer alguna respuesta a las angustias de la vida del ser humano, ¿verdad? Lo que dice Zajac, que es así tipo necesaria, es estructural dentro de su propuesta, es de cómo este sistema económico, que también es un sistema cultural y que produce una subjetividad específica, necesita de la glorificación de la cultura criminal y el establecimiento de un nuevo paradigma identitario de hombre y de mujer, tanto también así de sujeto atravesado directamente por su clase. Para eso también hace como que mucho hincapié dentro del rol que cumple el campesinado en la solidificación de esta estructura. Y para eso te quería preguntar un poco, Michi, vos que estuviste como que más de cerca con estos casos, sobre el rol del campesinado dentro de la estructuración del capitalismo gore. Yo creo que la verdad que lo que plantea Valencia es básicamente parte de lo que pasa en Paraguay en términos de el capitalismo. Lo que ha hecho históricamente es descampesinizar, valga el término, a la producción agrícola paraguaya. Entonces, hay muchísimas tierras están siendo vendidas para el agronegocio y la producción extensiva de soja. Entonces, ya no se planta alimentos, digamos, básicamente, o por lo menos la alimentación tradicional campesina paraguaya. Entonces, lo que hace ahí el campesinado es reinventarse. ¿Y cómo se reinventa? Se reinventa a través de la plantación de marihuana. Entonces lo que tenemos es, entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que se vende en el mercado? Marihuana. Y Paraguay tiene una muy buena producción de marihuana y yo quiero aprovechar para decir que es una muy mala fama que le hacen a la marihuana paraguaya llamarle el paraguayo, en Argentina principalmente, porque en realidad ese no es representativo de la calidad de la producción nacional. Todo lo que hace el campesinado paraguayo es plantar marihuana, pero con una lógica de producción, no viéndose a sí mismos como parte del eslabón de la producción del narco, digamos. Entonces, yo he visto un par de entrevistas a comunidades que están cerca de la Triple Frontera, hacia Pedro Juan Caballero, comunidades enteras que se dedican a plantar marihuana para el narco bajo unas reglas. O sea, es como nosotros plantamos, pero no consumimos, por ejemplo. Entonces, son comunidades donde en realidad no hay consumo de marihuana, pero sí hay una producción con la lógica capitalista de colocar el producto. Entonces ahí hay, obviamente, la producción necesita el campesinado se reinventa y se reinventa a través de entrar en la lógica capitalista de producir lo que el mercado pide. ¿Y qué pide el mercado? Pide marihuana. Bueno, era interesante en el otro libro que leímos o que en algún momento se coló en nuestras charlas, este libro de La Misa del Diablo, que es súper interesante, ese libro de un periodista que fue a estudiar en Corrientes, creo. Corrientes, sí. Un crimen a un chico de unos 10, 11 años y la investigación que se hace, ¿no?, en torno a ese crimen, que empieza a desnudar toda una trama de un grupo que se dedicaba al tráfico de personas y también como traficar con fotografías pornográficas de menores, etc. Pero todo mezclado en la religiosidad, ¿no? Cómo hay, no sé si está bien llamarlo sincretismo, o cómo se aprovechan ciertas redes de las creencias de determinadas zonas
para de alguna forma envolver su práctica criminal con una cierta religiosidad que es una envoltura necesariamente subjetiva a esa práctica económica. Sayak Valencia le dedica párrafos al rol de la iglesia y el crimen organizado, la relación muy estrecha entre la iglesia y el crimen organizado, y cuenta a los sacerdotes que bendicen cargamentos de droga antes de viajar a Estados Unidos, a cambio de grandes donaciones, por supuesto, ¿no? No has buscado ni a sabios ni a ricos. Ayer se atribuyó al obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez, haber declarado: la Iglesia Católica purifica las narcolimosnas. Claro que aporta, pues si tiene dinero, pues lo tiene que gastar. ¿Me explico? Pero no sé por qué han hecho escándalo de eso. Si da un narco, pues no vamos a investigar si es narco o no. ¿Me explico? Pues nosotros de eso vivimos, de las ofrendas que dan los fieles. Y no investigamos de dónde consiguen ese dinero. Cuando alguien tiene dinero mal habido, lo debe enderezar para que, si es robado, lo tiene que restituir. Sí. Mandando a la iglesia como donativo, ¿eso se podría limpiar? ¿Ese dinero se puede limpiar? ¿Se podría limpiar? Sí, habíamos hablado en algún momento también de La Virgen de los Sicarios, ¿no? Esa película icónica que narra un vínculo gay en Medellín y en donde el universo es un poco esta Virgen de los Sicarios. ¿Balas rezadas? Sí. Se ponen 6 balas en una cacerola a calentar en parrilla eléctrica hasta el rojo vivo. Después se les polvorea agua bendita de la iglesia de San Judas Tadeo. Y mientras está evaporando el agua, uno cuenta hasta 3 y reza con la fe del carbonero. Por la gracia de San Judas Tadeo, que estas balas de esta suerte consagradas den en el blanco sin fallar y que el difunto no sufra. Amén. Y esto nos llevó directo a profundizar en la respetabilidad que otorga el dinero sin importar de dónde venga, como un subproducto de este capitalismo donde lo único que importa es el beneficio, el negocio y el capital, nada más, no importa de dónde viene la plata, ¿no? Y la glorificación de la cultura criminal donde el narco o el sicario de alguna manera reemplaza a la estrella de rock. Y lo vemos eso en nuestra cotidianidad, en nuestras películas, en nuestras series, en lo que estamos consumiendo todos los días. Y con esto pasamos a la efectividad del miedo, que era otro de los nudos que desarrolla Sayak Valencia. Una de las cosas que desarrolla Valencia y que yo creo que es como súper actual tiene que ver con un poco la dominación a través del miedo. ¿Y con qué tiene que ver para mí en Paraguay? Podemos pensar también en Argentina y en otros países en realidad. Es, bueno, no sé si en Argentina, pero en Paraguay muy seguro y en otros países de la región es la legitimación de la criminalización y el punitivismo que siempre son machistas, clasistas y discriminadores, legitimados por el miedo, y en este caso el miedo a la muerte, que tiene que ver con el miedo al virus. Entonces, a partir de esto, ¿qué hacen los estados? Los estados, en este contexto de miedo, donde la gente lo que hace es, con ese miedo legitima la intervención estatal con la utilización del el derecho más violento que tiene el Estado, que es el derecho penal. Entonces, en casi todos los países, por ejemplo, los incumplimientos de las cuarentenas y de las medidas sanitarias tienen aparejado algún tipo de sanción penal. Pueden ser multa, penas privativas de libertad muy bajas o lo que sea, pero todas implican el uso del sistema penal como la forma más efectiva que tiene el Estado de hacer cumplir la cuarentena sanitaria o las medidas sanitarias. Entonces, ahí lo que vemos es que el miedo a la muerte, al virus, legitima la intervención estatal más violenta, que es la que se hace a través del derecho penal. Sí, como vinculado a este estado de excepción que estamos viviendo, como la metáfora de que estamos atravesando una guerra
es lo que sirvió creo que es lo que encontraron los estados para que la gente se meta en sus casas, ¿no? Es decir, como toda esa retórica, tanto de los estados como en general de algunos, ¿no? De todos los medios, me parece que se sirvieron de esta metáfora de la guerra contra un enemigo invisible, porque es lo que encontraron para que la gente se metiera en sus casas. A partir de todo este estado de excepción surgieron, digamos, como muchas, tanto imágenes como símbolos que construyen un liderazgo, en este caso en Alberto Fernández, que para mí, como tuvo una torsión en su imagen, creo que una primera imagen bastante icónica, que yo creo que va a ser una imagen que va a perdurar mucho tiempo, que es la de él recorriendo la ciudad para ver el cumplimiento de la cuarentena en helicóptero, ¿no? Esa imagen que entrecruza o intersecciona la vigilancia con el cuidado, ¿no? Con el paternalismo. Que bueno, digamos, frente a otro tipo de figuras desbocadas, como tenemos otros líderes lamentados, o como otros líderes en la religión, en la región, quería decir. Bueno, esta figura del padre protector emerge como mucho más simpática desde ya, vinculada al cuidado y en este sentido como súper necesario, pero es necesariamente encarnado por alguien masculino, ¿no? Es decir, yo pensaba cómo sería encarnado por una mujer y pensaba inevitablemente en una líder como Cristina y digo, qué difícil. No me la imaginaba, Cristina, arriba de un helicóptero haciendo esa escena de estar cuidando y vigilando, ¿no? Entonces, esta idea de cómo ese lugar presidencial, ese sitio presidencial, ese lugar de ocupar el centro de la escena, siempre es pensado para ser ocupado, para ser encarnado con una gestualidad masculina, con una mirada masculina que puede tener distintas carnaduras. Puede ser alguien súper violento, como es Bolsonaro, o puede ser alguien muchísimo más ameno y cuidadoso, como es Alberto Fernández, pero que es siempre en esas figuras masculinas. Ahí Sayak Valencia nos habla que hay que estar atentos porque el estado de excepción justifica el desmantelamiento del estado de bienestar, ¿no? Les da la posibilidad al capitalismo de quitarnos los derechos que habíamos conseguido, y eso especialmente nos deja vulnerables como minorías que somos nosotros. Una de las cosas, por ejemplo, de lo que hace mucha referencia a Valencia es sobre la forma en la que se pasó de un Estado-nación a un mercado-nación. ¿En qué sentido? En ese sentido en el que, en el nombre del desprestigio, supuesto desprestigio, del concepto de ideología, ¿y por qué digo supuesto? Porque la propia propuesta de un desprestigio del concepto de ideología ya de por sí es una ideología, habla sobre cómo esto debilita las mediaciones políticas en beneficio de la lógica de mercado. Y cómo esto construye una solidificación de una identidad nacional que tiene mucho que ver con una necesidad y una lógica tanto de consumo, por el lado económico, tanto como por el lado retórico, que es las salidas necesariamente patriarcales. Y por patriarcales nos estamos refiriendo más que nada a la cuestión de la violencia o de algunos elementos que cita Valencia, de un texto de Monsiváis, que dice sobre que las características de este machismo son, por ejemplo, la indiferencia ante el peligro, el menosprecio a las virtudes femeninas y la afirmación de la autoridad en cualquier nivel. Ella hace mucha referencia al Estado mexicano, que es de donde ella escribe, ¿verdad? Pero yo siento que en muchísimos de los países latinoamericanos podemos más o menos sentirnos relacionados a esto. Ella habla sobre la identidad nacional mexicana construida simbólicamente desde el mantenimiento de una masculinidad violenta. Y ahí, por ejemplo, a mí me hace acordar, bueno, primero que nada, que hoy Paraguay está gobernado por un presidente que es el hijo del secretario, el hijo de quien fue secretario general del dictador Alfredo Stroessner, y que tiene el mismo nombre, que es Mario Abdo, justamente.
Y también me hace acordar al expresidente de Paraguay, también del Partido Colorado, que dijo que si se enteraba que su hijo era gay, se iba a disparar en las bolas. O sea, a lo que voy es que uno construye su identidad también a partir de esa retórica violenta y de cómo estos son elementos que no son simplemente decorativos, según Zajac, ¿verdad? Sino que son constitutivos de esta noción nacional, por así decirlo. Entonces, para cerrar, lo que dice en Zajac es sobre las implicancias políticas y sociales que tiene de mantener la construcción de la identidad nacional relegada a esta lógica masculinista, que es como que la que acabo más o menos de comentar, cobra un alto número de vidas humanas. Y está bueno nomás tener como ejemplo esta cuestión de los hombres que se rehúsan a hacerse este examen médico que es el tacto rectal, porque un doctor les va a meter el dedo en el culo y ellos tienen castrado el culo, porque el tener castrado el culo es un acto retórico de masculinidad, independientemente a que se privan de placeres o de lo que sea, ¿verdad? Pero en general es un hecho retórico y discursivo que tiene que ver mucho con esta construcción de la identidad y que llevado a otras esferas también tiene que ver con la construcción de la identidad nacional. Michi, y acá me parece que se puede, no sé si comparar, pero por lo menos contrastar muchísimo sobre lo que habla Valencia con lo que habla Rita Segato sobre el tema de la espectacularización del femicidio y el crimen hacia las mujeres. Yo creo que sí, porque además a mí me parece súper interesante cuando Rita Segato habla de que la violencia que se inscribe en el cuerpo de las mujeres tiene también un fin disciplinario, digamos, comunicacional, de mandar un mensaje. Yo creo que, o sea, los feminicidios y además el tratamiento mediático de los casos también de alguna u otra manera contribuye a eso. Igual ahí yo quiero hacer como un twist, digamos, porque creo que hay un cambio en los últimos años en nuestros países que tiene que ver con que o sea, desde el 2007 más o menos en adelante los países de Latinoamérica empezaron a adoptar leyes que hablaban, que tipificaban el femicidio o feminicidio con ese nombre, digamos. Entonces, lo que estamos notando es que de alguna manera ese cambio de nombre o ponerle un nombre al asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres y basado en violencia de género, produce también un cambio dentro de la comunicación alrededor de esos hechos. Porque, por ejemplo, antes de todos esos casos solamente se decía, bueno, estos son crímenes pasionales vinculados a la idea de yo te mato por amor, digamos. Entonces, a partir de un poco el trabajo del movimiento feminista y el cambio de el empezar a llamarle femicidio o feminicidio, hace que también los medios de comunicación empiecen a usar el concepto legal y se está desplazando, muy de a poquito, pero se está desplazando al fin la idea o el reforzamiento de la idea del crimen por amor. Me parece que es interesante como hacer un cruce ahí entre los dos textos. Entre los dos textos estoy pensando el de Capitalismo Gore y también La guerra contra las mujeres, que es un libro publicado hace algunos años que cuenta la experiencia de Rita Segato cuando va a investigar los crímenes de Ciudad Juárez, que leerlo es casi detectivesca, digamos, la actividad que tuvo. Y este concepto que había aparecido en nuestras charlas de lo del neofeudalismo, ¿no? Rita Segato habla de cómo se producen en muchas de nuestras regiones lo que ella denomina los totalitarismos de provincia. Es decir, que en determinadas provincias o regiones surgen como un gobierno absolutamente totalitario que maneja todo y que es producto también que se empieza a dar a partir sobre todo de los 90, acá en Argentina lo conocimos bien con el menemismo, que es la descentralización, ¿no? Que en realidad se vende con un discurso de que, bueno, nada, se le da el poder a las provincias, ¿no? El Estado Nacional delega y las provincias y los municipios empiezan a tener más poder, incluso hay policías locales, etc. Se ven fiscalías locales y demás, y se vende con ese discurso que parece como seductor, pero al mismo tiempo genera estas otras tramas, ¿no? Porque de pronto llegan desde empresas transnacionales que ya no negocian con un Estado, sino que negocian nada más con una región, con una provincia, que es mucho más débil para negociar que un Estado. Y también estas tramas en las cuales muchísimas redes de crimen organizado es como que toman una determinada región o provincia
y también tejen redes con la justicia local. Que al tener menos intromisión de la nacional, bueno, es mucho más cooptable. Entonces, creo que ese diálogo posible entre este texto de Capitalismo Gore y el otro texto de la experiencia de Rita Segato en México es interesante ponerlos a dialogar. Yo por lo menos tengo una interpretación como que fui articulando a partir de todo lo que fuimos leyendo. Porque, a ver, de la derecha y de los sectores reaccionarios como que esperamos luego que tengan como que esta lógica de hiperconsumo neoliberal, patriarcal, o sea, y como que se reivindican lo de esa forma, entonces como que no podemos del todo sorprendernos. Sin embargo, yo siento que esto también se cuela dentro de los sectores de activismo y militancia de las izquierdas o de las disidencias, ¿verdad? ¿A qué voy? A esta reproducción de la lógica patriarcal, en específico en esta lógica del caudillo de izquierda. Yo había escrito una cosita al respecto que quiero leer, que dice lo siguiente. El tomar el poder para ciertas izquierdas se transformó en un norte tan desprovisto de significados comunitarios que se permitieron adscribir cada vez más y más a las lógicas de hiperconsumo neoliberales, personalistas e individualistas, con tal de que esto le permita consecutir su objetivo de tomar el poder o, en ciertos casos, mantenerlo. Las izquierdas también buscan ser benefactores de la lógica neoliberal y patriarcal. O sea, a partir de esta lógica, sacar ese beneficio de conseguir cada vez e ir acumulando poder, ¿verdad? No se desafiliaron de esta lógica. La promoción de la reivindicación del caudillo está presente en casi todos los procesos emancipatorios, desde los más antiguos hasta los modernos. No solo no busca desafiliarse, sino que alimenta esos significantes. ¿Y cómo los alimenta? Con las recetas clásicas de un mercado sujeto a las lógicas neoliberales, por ende individualistas y patriarcales, como por ejemplo la cuestión tan fálica como la militarización y demás otros aglutinantes simbólicos que también tiene la izquierda muy parecido a la de la derecha, ¿verdad? Entonces, mientras no se conspire contra esta producción de significado neoliberal, el resultado siempre probablemente va a ser alimentar a esta maquinaria de producción de subjetividad patriarcal, heteropatriarcal, y eso, en contextos latinoamericanos, necesariamente deviene en la espectacularización de la violencia, o sea, en la consolidación de un régimen capitalista y gore. Y yo quiero hacer énfasis en la palabra conspirar, en el sentido de que yo siento que podemos entender que hay para disputar el poder hay ciertas lógicas a las que tenemos que necesariamente, no sé si ascribir, pero por lo menos poder dialogar, ¿verdad? Poder ver cómo hacer estratégicamente para no renunciar del todo a esos espacios que terminan definiendo con nuestro contacto material, ¿verdad? Por eso yo uso la palabra conspirar, en el sentido de que, encontrar una manera estratégica de poder ubicarnos en esos espacios, pero conspirar al mismo tiempo para garantizar que ese capitalismo y ese patriarcado eventualmente caigan, ¿verdad? Que yo creo que es con la construcción de una contraloría popular, en el sentido de agitar bases para que puedan servir, para que sostengan tu proyecto político, y que no necesariamente parta por la capacidad que tenga o no uno de retener el poder estatal. Terminaba lo que había escrito con: el nuevo hombre socialista no tiene que ser hombre. Sayak Valencia dice que el capitalismo es caliente, psicotrópico y punk, este capitalismo que vivimos, ¿no? Durante estos meses o este año ya haciendo Puto el que lee, aprendimos que el capitalismo es colonial, lo aprendimos con el Chato Prada, aprendimos que el capitalismo es patriarcal, nos lo contó Gaby Schwartzman, y aprendimos que el capitalismo es gore, en el sentido de que es narcofármaco pornográfico, ahora con Valencia. Y de hecho, cuando ella en una entrevista recientemente dijo que el padre del fascismo es el colonialismo, nunca se fueron, ¿no? Es decir, que este capitalismo fascista que vivimos es una consecuencia natural de este capitalismo colonial en el que nosotros estamos metidos. Una fórmula que yo encontré en la lectura del texto es para poder salir de esto, es donde Sayak Valencia dice
tenemos que aprender a separar el placer del consumo. Y esta creación del sujeto hiperconsumista es muy estereotipado. Bueno, ¿cómo salimos de eso? A mí me parece que hay algunas herramientas para poder llevarlo a cabo en las lecturas de Leonor Silvestri y en las lecturas que Leonor Silvestri hace de Leo Bersani y de otros textos más, en el sentido que parece que la solución es la disolución de la identidad, la fractura de sí mismo, ¿no? Una dislocación en forma colectiva del sistema normativo del que emergimos. Y acá, como varón cisgénero, persona queer, a lo que nos llama Bersani es de recuperar el rol de homosexuales pasivos, esta abdicación del rol activo y de esta posición de poder que tiene conflicto con la imagen milenaria del sujeto hegemónico, macho, heterosexual, blanco, toda esta lógica falocéntrica. Diría que a poner el cuerpo podemos agregarle poner el culo, ¿no? Y entrar en este estado de goce por la pérdida del control y gozar sin consumir, ¿no? Salir de esas normas del mercado. Leonor Silvestri habla siempre de precipitar un devenir, ¿no? La diferencia entre la identidad y la posibilidad de hacer estallar el yo. Ser menos varones, dislocar el mandato performativo de los roles y acordarnos siempre que la gente más alienada es la que más quiere ser parte de esta fórmula de asimilación. Bueno, ¿por dónde nos juzgamos? Y yo creo que ahí hay que mirar un poco lo que dice Valencia en relación a que estamos en un modo falocéntrico de producción de subjetividad. ¿Y cómo se da esta producción de subjetividad y qué tiene que ver esto con fugarnos? Tiene que ver, por un lado, para mí, con la interpelarnos todo el tiempo sobre la violencia aprendida, y eso creo que se puede hacer en 3 niveles por lo menos. El primero tiene que ver con esa violencia que hemos aprendido y que reproducimos, por ejemplo, a través de la crianza y a través de la manera en la que estamos construyendo vínculos con las niñas, por ejemplo. Con la manera de criar, con el pegar, que parece algo que ya está superado, pero no del todo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué le estamos enseñando a las niñas cuando hablamos del pegar? Le estamos enseñando que hay un momento en el que las palabras ya no sirven y ya no bastan. Entonces, ese es como un primer paso. El segundo nivel yo diría que tiene que ver con erradicar toda esta violencia interpersonal o social, digamos, que tiene que ver con la violencia de género, pero también tiene que ver con la construcción de masculinidad, donde la violencia y la imposición por la violencia es la manera de construir el ser hombre, digamos. Y finalmente eso después se traslada al Estado, digamos, al Estado-nación a través de el derecho penal y cómo terminamos pidiendo el castigo penal a cuestiones sociales y no estamos mirando la raíz de los temas sociales. Entonces, ante temas sociales, lo primero que el Estado nos ofrece son castigos penales. Y muchas veces legitimamos esos castigos penales sin pensar que en realidad no están transformando la sociedad. Entonces, otra cosa que dice Valencia es que no es posible fraguar una resistencia real ante el sistema económico en el que vivimos, que basa su poder en la violencia exagerada sin cuestionar la masculinidad. Entonces, si me preguntas en una frase qué es lo que tenemos que hacer o por dónde va la resistencia, yo diría que es básicamente en que el capitalismo y el patriarcado deben caer juntos. A mí me gustaría agregar algo estábamos hablando recién de la resistencia, y quizás cuando hablamos de resistencia las imágenes que más inmediatamente me vienen y los relatos también, por lo menos en la historia bien reciente, es Chile. Me viene Chile inmediatamente. Creo que es un pueblo que cada vez que resiste tiene unas formas muy originales de hacerlo. Tuve una amiga que fue este verano, estuvo bastante tiempo y me iba haciendo como de informante y contaba historias, entrevistaba gente. Y la forma en la que se fue organizando el pueblo chileno, la sociedad chilena y cómo fue configurando tanto tiempo una resistencia, me parece que creo que funciona como un poco como, no sé si decir guía, pero sí como mapa un poco para pensar resistencias, porque cada vez que pensamos, creo, una resistencia,
creo que está el desafío de cómo poder resistir algo sin quedarnos en la reacción, ¿no? Porque muchas veces creo que se resiste en una lógica en donde simplemente me opongo a lo que no me gusta, y ahí sucede algo en donde la lógica de oponerse a eso te hace entrar en una mímesis con eso. Y me acuerdo que este símbolo de la lucha chilena, que fue creo que era un Pokémon, me parece, ¿no? Que lo tomaban como bandera, así como también tenían el perro que lideraba las manifestaciones. Todas esas cosas que pueden ser un poco, para tomar un término que usamos, pirotecnia o no me acuerdo. También es muy interesante la operación de resistencia, de tomar un símbolo de quienes son supuestamente nuestros enemigos, sean corporaciones o lo que sea, y cómo transformar ese símbolo, vaciarlo de sentido y resignificarlo como un símbolo de lucha. Me parece que esas operaciones de resistencia son súper interesantes y que multiplicar ese tipo de operaciones que tienen que ver con algo de la inventiva y de la creatividad, creo que es un desafío que tenemos por delante a la hora de poder pensar la agencia de la resistencia y que no sea una mera oposición. Me parece el pueblo chileno que nos enseñó mucho el año pasado. Bueno, y ahora también para despedirnos, les quiero agradecer muchísimo a Michi, a Ale por volver a acompañarnos, por volver a confiar en nosotros, premiarnos también con su presencia para este diálogo, para esta discusión sobre capitalismo para Puto el que lee. Como les dije, esta es mi relación más larga de cuarentena, así que quiero agradecerles por eso, por su tiempo, por la buena onda y además porque creo que el texto y la discusión nos permiten, por un lado, hacer algo un poco con la angustia del encierro, sentirnos menos soles, pero también nos permite darnos y permitirnos el espacio de pensar otros mundos posibles, y creo que este texto nos invita a un montón de reflexiones justamente para hacer ese otro mundo posible. Gracias a los dos. Siempre las conversaciones acá en el programa salen cosas súper interesantes, y que en estos tiempos de cuarentena, que es como difícil a veces en las cuestiones horarias y armar puntos, momentos en donde organizar un poco la jornada, uno de esos puntos fue los lunes a la noche con nuestras conversaciones y el texto que nos reunió estas semanas. Así que les agradezco un montón por eso. Muchas gracias por haber generado esta posibilidad de pensar en conversación y repensarnos en esta situación rarísima donde cada vez que terminamos de grabar un podcast nos abrazamos, compartimos el mate, nos pasamos un brownie, no sé, y ahora está cada uno en su casa, así como con la lavandina, pero bueno, hasta que podamos abrazarnos y besarnos de vuelta, muchas gracias por este camión de amor que nos regalaron hoy. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.